Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Arduino Tutorials. En este caso el capítulo número 8, en el cual vamos a ver cómo podemos trabajar con reconocimiento de voz con nuestro Arduino. Para reconocer nuestra voz vamos a utilizar EasyVR. Esta es la placa que tengo yo, la tengo ya desde hace bastante tiempo, que es la versión 1.0. Creo que ahora mismo podéis encontrar, si vais a comprar esta placa, creo que podéis encontrar una versión 2.0, una revisión de hardware diferente, y creo que está montada sobre un Child, el cual es bastante más cómodo para trabajar con nuestro Arduino Uno. Vamos a revisar un poco el datasheet del chip. Este datasheet junto a los programas de Arduino y demás estarán como siempre subidos en la web, en 0xDavid o en tallerarduino.wordpress.com. Bien, vamos a hacer un repaso muy rápido, pero las cosas básicas. Los idiomas que tiene predefinidos. No significa que no entienda otros idiomas, significa que tiene ciertas palabras, ciertos comandos de voz ya incluidos dentro del firmware para que nosotros podamos trabajar con ellos. En esta versión tenemos inglés, versión americana, italiano, alemán, francés, español y japonés. Son los idiomas con los que vamos a poder trabajar con el banco de pistas o de comandos predefinidos que lleva EasyVR. Nos vamos a centrar en dos puertos de los 4 que tiene. En el J3, que es en el cual vamos a conectar el micrófono, y en el J1, en el cual vamos a realizar la comunicación serie con Arduino, con los pins de transmisión y recepción, y donde vamos a alimentar la placa con VCC y GND directamente extraídas de nuestra placa Arduino. Vamos al tercer punto, que es el micrófono. La posición del micrófono es importante, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Yo ahora mismo estoy diseñando una piececita de plástico para imprimirla con impresora 3D que colgaré a futuro en la web para que la podáis imprimir en casa si queréis. Os recomiendo hacer algo, aunque sea para hacer pruebas. Si no queréis imprimir una pieza, poner el micro de alguna posición intentando respetar un poco lo que nos indica aquí el datasheet. Simplemente porque el reconocimiento va a ser más fiable, si no vamos a tener algún problema que otro y nos podemos volver un poco locos. Siguiente punto, ¿cómo nos comunicamos entre el Arduino e EasyVR? EasyVR entiende una lista de argumentos, que es las que podemos ver aquí, los cuales le indican que, por ejemplo, que cese toda actividad, que le vamos a definir un idioma, etc, etc, etc. Aquí hay un montón de argumentos. Revisároslo en función del proyecto que queráis hacer. Yo os voy a dar los más básicos para poder empezar a trabajar con la placa, para poder llevar a cabo los 3 ejemplos que vamos a hacer en el tutorial, como siempre. Y por último, el otro punto que quiero que veáis, es la tabla de los comandos que vienen predefinidos dentro de firmware. Aquí, como veis, tenemos los 5 idiomas que habíamos hablado, bueno, 6 porque aquí incluye otra versión de japonés. Y tenemos 4 wordsets, 0, 1, 2 y 3, y cada wordset contiene un index. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, el wordset número 0 contendrá en el índice número 0 la palabra robot. Si queremos trabajar, por ejemplo, con la palabra muévete, deberíamos ir al wordset número 1 y seleccionar el índice número 1 para poder trabajar con esa palabra. En nuestro caso, vamos a trabajar tanto en el primer ejemplo, vamos a trabajar en el wordset número 1 con la palabra acción, o sea, índice número 0. Y posteriormente en el ejemplo número 2 y 3 vamos a trabajar con el wordset número 3. Utilizaremos en función del ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, que serán estos índices de aquí. Sin más, vamos a dejar esta página aquí abierta. Vamos a pasar a trabajar con Arduino. Este tutorial no va a ser como los que estáis acostumbrados, ya que no voy a picar código, no porque sea un vago, sino porque preparar EasyVR para trabajar con él es bastante tedioso, hay que tirar bastantes líneas de código y el tutorial podría acabar con 3 ejemplos con una duración de 1 hora y pico. Así que voy a ir comentando un poco línea a línea y así iremos un poco más rápido. Antes de empezar a teclear código, ¿cómo está montado? Aquí vemos el montaje en FreeSync, como siempre, nuestra plaquita Arduino, como venimos haciendo en nuestros últimos tutoriales.
Este chip no le hagáis mucho caso, es simplemente para representar la placa EasyVR, ya que FreeSync no contiene un esquema de EasyVR. EasyVR, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener una alimentación, un VCC y una GND que va a entrar directamente de Arduino, un micrófono y dos cables para la recepción y transmisión con Arduino. Por último, al Arduino le conectaremos en el pin 12 un cable que irá conectado al LED que obtendrá la masa a través de la placa de Arduino. Así que sin más, vamos a empezar a picar código. Como he dicho antes, los tres ejemplos de Arduino los podréis encontrar en la web, descargaroslos de allí para no tener que picarlo todo. Si lo queréis picar, hacedlo, no voy a ser yo quien os diga lo contrario. Empezamos importando la librería Software Serial. ¿Esto por qué lo hacemos? Los más avispados habrán podido dar cuenta que en el montaje de FreeSync la comunicación serie de EasyVR no estaba puesta en los puertos 0 y 1. ¿Esto por qué? Es simplemente para poder hacer los tres ejemplos. O sea, lo que quiero es que en el puerto 0 y 1 esté el ordenador, ya sea para programarlo, ya sea para enviarle mensajes por el puerto serie, y fingiremos un puerto serie en los pines 2 y 3 para poder comunicarnos con el EasyVR. Una vez tengáis el montaje finalizado, eliminar la librería del software serial y conectarlo directamente en el puerto 0 y 1. Os evitáis de problemas. Vamos a por ello, declaramos unas variables. Vamos a declarar un integer que vamos a llamar i, simplemente para utilizar dentro de los fors. Vamos a declarar otro integer llamado led, al cual le vamos a asignar el pin número 12, que es donde vamos a conectar nuestro led. Y por último vamos a crear un char llamado reader, el cual nos servirá para, una vez estemos dentro del Void Lab, recibir los mensajes que nos envíe EasyVR y de esta forma poder trabajar con esos mensajes de una forma más amena. Creamos los dos puertos, el de la transmisión y el de la recepción, mediante el software serial. Vamos a llamar a uno TX y al otro RX. La transmisión la haremos por el pin número 2, la recepción la haremos por el pin número 3. Esto es referenciado a Arduino. Así que vamos a por el Void Setup. Lo primero de todo es decirle simplemente que el LED, el pin 12, que lo hemos denominado LED, va a llevar conectado un LED, por lo tanto tiene que ser de salida para que yo configure su estado a encendido o apagado. Inicializaremos las comunicaciones, ya sea la serie con el ordenador como la de transmisión y recepción con el EasyVR, y vamos a darle un delay para que se asiente todo. Hacemos un delay de 1 segundo y entonces empezamos a comunicarnos con EasyVR. Como habéis podido ver antes en el datasheet, hemos hablado de los argumentos. Aquí es donde vamos a empezar a enviarle argumentos. Para ello, cogeremos el TX, la transmisión, y le vamos a imprimir el carácter B baja, B minúscula, perdón. ¿Por qué hacemos esto? Esto es simplemente para decirle al EasyVR que deje lo que estuviera haciendo en ese momento, porque vamos a empezar a trabajar con él y le voy a enviar unos presets. Creamos un for al cual le decimos que dé como máximo 100 vueltas aquí dentro hasta que EasyVR nos envíe el carácter O minúscula. El O minúscula significa que EasyVR ha entendido todo y que está preparado para poder empezar a trabajar con nosotros, así que vamos para allá. Siguiente paso, enviarle X. Y EasyVR nos tendrá que devolver otra X conforme. Aquí lo que le estamos preguntando es que nos diga el identificador de firmware que lleva. Si es todo correcto, nos lo devolverá y podemos empezar a trabajar con él. Ahora lo que le vamos a decir, le enviamos un espacio y le decimos que vamos a empezar a configurar ya tiempos, lenguajes y demás. Así que vamos a ello. Esperamos a que nos envíe una A conforme el firmware está preparado para recibir esos argumentos y empezamos a configurarlo. Así que vamos para allá. Le enviamos una L. Con esto que le estamos diciendo que le vamos a seleccionar inmediatamente un lenguaje. Y es un poco lo que hacemos aquí. Le enviamos una E, que es el que corresponde al valor del español. Lo mismo que anteriormente, otro for encerrado aquí hasta que EasyVR nos envíe una O minúscula para asegurar de que el lenguaje está seleccionado. Enviamos, en este caso, una O minúscula para configurar el tiempo de espera. Al igual que hemos hecho anteriormente, lo que le está diciendo aquí es: hey, Easy, te voy a configurar el tiempo de espera. Y seguidamente le enviamos una A mayúscula, la cual le está diciendo que el tiempo de espera es infinito. ¿Qué es esto del tiempo de espera? Simplemente es el tiempo que EasyVR tarda o le damos de margen para reconocer un comando de voz.
Al marcar un tiempo infinito no significa esto que enviemos un comando de voz y lo tenga que reconocer sí o sí y se vaya a estar emperrado ahí hasta reconocerlo. Eso no es así. Nosotros enviaremos un comando de voz y lo único que le estamos diciendo es EasyVR, tómate el tiempo que tú necesites para poder identificarlo. Si, por ejemplo, lanzásemos un comando de voz y al segundo volviéramos a lanzar otro comando de voz, él identificaría uno u otro y lo haría. Si el primero no lo cogiera, al lanzar el segundo, él cogería y volvería a iniciar la identificación de ese comando de voz. Como hemos hecho anteriormente, esperamos a que llegue una O minúscula, conforme EasyVR lo ha entendido todo y está todo ok. Y vamos a por la selección del wordset. Aquí lo que le estamos diciendo es que le vamos a seleccionar el wordset con una I minúscula y le decimos el B. B tiene un valor de 1, como vemos aquí, le estamos seleccionando el wordset número 1. Y listo, ya lo tenemos todo. Vamos a irnos directamente al PoetLab. ¿Qué es lo que hacemos en PoetLab? Rapidito, cogemos la variable char que habíamos creado arriba, llamada reader, y le cargamos lo que EasyVR nos envía a nosotros. En este caso rx read, y ya lo tenemos guardado aquí. Vamos a crear 4 ifs, como podemos ver aquí, para identificar cuál es el mensaje que nos ha enviado EasyVR. En el primer caso, si recibimos una S minúscula, significa que ha reconocido el comando de voz que hemos lanzado o es bastante parecido a un comando de voz que tiene guardado. Imprimiremos por el puerto serie, dejaremos descansar un segundo y le enviaremos un espacio conforme... Vale, bien, continúa. Más un reset, que es la función que tenemos aquí abajo que ahora definiremos. Segundo if, si nos llega una F, ¿qué significa esto de la F? Pues la F equivale al número 5, que como vemos aquí corresponde a ataca. Si nos llega una F significa que EasyVR ha entendido la palabra ataca y por lo tanto entraríamos dentro de este if. ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro? Bueno, primero de todo imprimir por el puerto serie lo que hemos recibido y posteriormente vamos a encender el LED. Le decimos digital write, LED en estado alto, vamos a darle 2 segundos, por ejemplo, y posteriormente le decimos que se apague. Tercer caso, ¿qué pasa si nos llega T? Bueno, si nos llega T significa que el tiempo de espera ha finalizado. Eso significa que EasyVR ha consumido todo el tiempo que le hemos predefinido para poder identificar el comando de voz y que no lo ha encontrado. En nuestro caso, en este ejemplo en concreto, no nos va a servir, ya que le hemos definido un tiempo de espera infinito. Y por último, ¿qué pasa si recibimos la E minúscula? Simplemente significa que ha habido un reconocimiento erróneo por cualquier cosa, o la palabra era muy larga o no la he entendido y tal. Reconocimiento erróneo, lo imprimimos por puerto serie y reseteamos. Reset, como vemos aquí abajo, es una función vacía, no acepta ni devuelve nada, a la cual lo único que le hemos dicho es dame un par de vueltas aquí dentro, cargamos todo lo que reciba dentro de reader y esperamos a que el valor sea diferente a -1. En ese momento salimos de ahí, forzamos el LED a que quede en estado bajo y volvemos a configuración, ahí volvemos a cargar la preconfiguración del wordset. Eso significa, bueno, volvemos a seleccionar que el banco sea el 1 para poder seguir trabajando con él. Así que sin más, verificamos que todo esté correcto y vamos a simularlo a ver qué tal funciona en nuestra placa. Pues bien, vamos a por el primer ejemplo. Como hemos visto en el montaje en FreeSync, aquí tenemos nuestra placa Arduino Uno, que tiene el puerto serie, alimentación positivo-negativo que va hacia el EasyVR, de ahí también sale el cableado hacia el puerto serie conectado en los pines 2 y 3, y el LED que también estará conectado en el pin 12, como vemos aquí entre 12 y masa. Por último, el micrófono al cual le vamos a lanzar el comando. Ahora mismo debería encenderse el LED, aguantar 2 segundos y apagarse automáticamente, así que vamos allá. Ataca. 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 Pues bien, este es el primer ejemplo, vamos a por el segundo.
Pues bien, con el primer ejemplo finiquitado, vamos a por el segundo. Como hemos dicho al principio del tutorial, lo que vamos a hacer en este ejemplo es activar 5 LEDs con la opción o con el uso de los comandos 1, 2, 3, 4 y 5. No va a variar mucho el código, como he dicho anteriormente, prácticamente va a ser idéntico, tan solamente vamos a variar la funcionalidad. Importamos el software serial como antes, tenemos la variable para los force, tenemos la variable para la recepción. Lo único que sí que vamos a variar es esta parte de aquí. Vamos a añadir los 5 LEDs, vamos a posicionarlos en el pin 8, 9, 10, 11 y 12 y vamos a crear dos variables llamadas apagar y anterior, a las cuales vamos a inicializar en 0, perdón. Creamos los dos puertos series, entramos en void setup y lo que hacemos es declarar los 5 pins como de salida. Inicializamos las comunicaciones y aquí, por lo que vemos, todo este trozo es igual. Declaramos hasta el idioma igual, declaramos el tiempo infinito, todo esto es igual. Lo único que va a variar es las dos últimas líneas de aquí abajo. ¿Por qué? Por el simple hecho que explicaba anteriormente. Si vemos aquí, ahora lo que queremos utilizar son las claves 1, 2, 3, 4 y 5 que se encuentran en el wordset número 3. Por lo tanto, tenemos que decirle que queremos el número 3 y abajo en el void lab deberemos decir que queremos trabajar con los índices que van desde el 1 hasta el 5. ¿Cómo hacemos esto? Bien sencillo. Le enviamos el comando i minúscula con el cual le decimos que le vamos a seleccionar un wordset y le pasamos el comando d, que equivale al número 3, con lo cual tendremos seleccionado ya el último wordset, que es el 3. Pasamos el void lab y vamos a ver qué hay de diferente con el primer ejemplo. Empezamos, igual que en el primer ejemplo, cargando lo que recibimos por el EasyVR dentro de la variable reader. Le preguntamos si reader es igual a una S minúscula, lo cual significa, como hemos dicho anteriormente, que ha reconocido la palabra o es bastante parecida a una de las que tiene dentro. Hacemos lo mismo y procedemos a ver cuál de los índices que tenemos aquí hemos recibido, si es que nos han enviado alguno. Como vamos a empezar desde el 1 hasta el 5, estos van a corresponder desde la letra B mayúscula hasta la F mayúscula. ¿Qué pasa si, por ejemplo, recibimos una B que correspondería al comando 1? Pues lo que haríamos sería, primero de todo, imprimir por el puerto serie del ordenador que estamos actuando sobre el LED 1 y posteriormente vamos a hacer una escritura digital write, en el LED 1 ¿de qué? Del estado anterior en el que se encontraba. De esta forma, la primera vez que digamos 1 se encenderá y la segunda vez que digamos 1 se apagará. Y así con el resto de LEDs, como podemos ver hasta aquí. Está el mismo código implementado desde el LED 1 hasta el LED 5. Por último, lo mismo que en el primer ejemplo. Tiempo de espera finalizada, reset y lo mismo para la función reset que la hemos reutilizado. Sin más, verificamos que todo esté correcto y subimos el código. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pues bien, segundo ejemplo, como podéis ver aquí, plaquita EasyVR, Arduino 1, conectados desde el pin 8 hasta el 12, 4 LEDs físicamente, con la peculiaridad de que este primero es de 3 posiciones, vamos a utilizar sus dos primeras para simular el LED 1 y el LED 2. Si no me equivoco, el LED 1 corresponde al color rojo, el LED 2 corresponde al color verde, y después este de aquí sería 3, 4 y 5. Vamos a conectar el puerto de serie, subimos el código al Arduino y probamos. Vamos a subir el código, subiendo, abro puerto serie. 1, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 4, 5, 3, 5, 5, 4, 3, 4.
Pues esto ha sido todo en este segundo ejemplo. Vamos a pasar a por el tercer y último. Pues bien, vamos a pasar a por el tercer y último ejemplo de este tutorial. Ya os advierto que seguramente sacaré un tutorial extra para poder mostrar todas las funcionalidades de EasyVR, como por ejemplo lo de grabar nuestros propios comandos de voz. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este tercer ejemplo? Pues bien, vamos a utilizar... Hasta el momento tan solamente hemos trabajado con un wordset en concreto. En el primer ejemplo hemos trabajado con el primer wordset en el cual utilizamos el comando ataca, que correspondía al índice 5, y en el segundo hemos utilizado el tercer wordset utilizando los índices 1, 2, 3, ta, ta, ta. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues aquí vamos a utilizar dos wordsets, vamos a combinar dos comandos de voz para poder hacer lo mismo que hacíamos antes. ¿Esto es útil para qué? Esto es útil, por ejemplo, si queremos montar nuestro propio robot y darle vida. Pues bien, para ello utilizaremos el primer wordset, el cual tan solamente tiene indexada una palabra, un comando de voz, que será robot. Llamaremos a robot y en el momento que estemos aquí cambiaremos al wordset 1 para poder trabajar con la palabra hola para encender el LED y para apagarlo. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Pues bien, fácil, vamos a respetar prácticamente el mismo código, vamos a añadir 4 cositas. Como vemos aquí, incluimos la librería Software Serial, todavía seguimos trabajando con ese segundo puerto. El integer i para los fors, declaramos el LED y aquí creamos una nueva variable booleana llamada flag que vamos a inicializar en false. Reader para seguir seleccionando todo lo que nos envía EasyVR, declaramos los puertos series y el void setup es igual que en los dos ejemplos anteriores, tan solamente cambiaremos la selección del wordset, en este caso a, que equivale a 0. Esto me parece que no lo he explicado en los ejemplos anteriores, pero vamos a explicarlo. EasyVR contempla de esta forma. Cuando nosotros escribimos una A, eso equivale a un valor 0, una B a un valor 1, ta, 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 ta. Todo esto ¿para qué nos sirve? Nos sirve, bueno, pues todas las selecciones que hemos hecho hasta el momento. La A equivaldría al wordset 0, la B al wordset 1 y lo mismo para los índices A, B, C, D. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar el wordset 0 y el índice 0. Para ello, en el void setup, antes de acabar, le decimos que vamos a trabajar con el wordset 0. Nos venimos para el void lab, recogemos lo que EasyVR nos diga, utilizamos lo mismo, pero fijaos aquí que cambia una cosa. Al final del reader, al final de recibir la variable s, lo que hacíamos era irnos a una función llamada reset. Esta vez, como veis aquí, hemos creado una nueva función que se llama wordsetSelection, a la cual le pasamos el booleano flag que hemos declarado arriba. Vamos a ver qué es lo que hace esta nueva función. Como veis, aquí hemos declarado la función wordsetSelection, que acepta un parámetro bool. Para dentro de la función lo vamos a llamar flagStatus. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, si flagStatus es igual a true, cogeremos y seleccionaremos el wordset B, que equivale al 1, es decir, este de aquí. Si es false, lo que haremos será seleccionar el primer wordset. ¿Esto para qué lo hacemos? Lo hacemos para que cuando EasyVR reciba el comando robot, nosotros pondremos el flag a y a true, y por lo tanto nos pasará a utilizar el segundo wordset, es decir, el 1, para poder utilizar los comandos hola y para. Si nos fijamos, antes de seguir subiendo para arriba, vemos que reset también ha variado un poco. Antes no admitía ningún parámetro, ahora sí, ahora admite un booleano, que es el mismo de antes. ¿Para qué hacemos esto? Pues la función reset que utilizamos antes, una vez había esperado a que EasyVR devolviera un carácter diferente a -1, cogíamos y reiniciábamos otra vez para indicarle a EasyVR con qué wordset estamos trabajando. Esta vez lo que vamos a hacer es decirle, vete al wordset que te hemos declarado aquí arriba. Por lo tanto, llamamos a la función y le pasamos el parámetro que le han pasado a la función reset. Seguimos dentro del void lab. Una vez el comando que se ha introducido, que ha recibido EasyVR, es reconocido o semejante al que tiene grabado,
nos encontramos con una estructura if-else de aquí. Si el flag es igual a true, significa que estaré trabajando en el segundo wordset, por lo tanto estoy preparado para recibir dos comandos. El comando ubicado en la posición H, que será el comando hola, con el cual lo que haremos, bueno, imprimimos información en el puerto serie, encendemos un LED, el LED lo ponemos en estado alto, cambiamos el estado del flag status y le decimos que vuelva a cargar el wordset. Esta vez con el nuevo estado que será false y por lo tanto volveríamos a trabajar con el wordset 0 para poder recibir la palabra robot. Esto lo hacemos para que, para poder encender el LED, deberíamos decir robot. Una vez digamos robot, que sería el caso este de aquí, pondríamos el flag a true, llamaríamos a wordset selection, nos cargaría el siguiente wordset y entonces deberíamos decir o hola, que sería el comando H, y encendemos el LED, o adiós, ya apagamos el LED. Lo mismo que en hola. Vamos a verificar que todo el código esté correcto y lo vamos a subir en la placa. Antes de mostraroslo físicamente, como en los dos ejemplos anteriores, lo que vamos a hacer es ver qué es lo que pasa por el puerto serie, para que entendáis un poco mejor el funcionamiento. Hay mil formas de poder trabajar con diferentes wordsets. A mí esta me ha parecido cuanto menos la más didáctica, pero se pueden hacer más historias, como por ejemplo, una de las cosas que haría yo sería añadir aquí en la recepción de la palabra A un inicio de un timer interno para evitar que si, por ejemplo, yo digo la palabra robot y han transcurrido X segundos, pues ya no espero a que me digan la palabra hola o la palabra adiós. Lo que voy a hacer es coger, ¡pam!, y volveré a cambiar el flag con ese timer interno, con la función que metamos, para que volvamos a empezar otra vez por aquí. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa por el monitor serie. Robot. Hola. No se enciende el LED. Robot. Para. No se apaga el LED. Este sería el funcionamiento. Siempre deberemos introducir el comando robot primero para que él nos pueda hacer caso y poder entrar dentro de este if que decíamos aquí, y posteriormente seleccionar o la palabra ahora o la palabra adiós, que es lo que vemos aquí. Encendemos o apagamos el LED. Pues nada, esto ha sido todo. Vamos a ver cómo funciona la placa físicamente y nos despedimos hasta el próximo video tutorial. Pues bien, vamos a por el tercer y último ejemplo. Robot. Hola. LED encendido. Robot. Para. Apagado. Este sería el funcionamiento básico que podríamos utilizar en cualquier robot o lo que nuestra cabeza nos diga. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!